Bien, pues en este viernes tenemos la presencia en nuestro programa del abogado Salvador Leiva, quien presentó ayer justamente su renuncia a la magistrada Taisa Cruz, que es la nueva directora del Instituto Federal de la Defensoría Pública. Escribió en Twitter el abogado Leiva, dijo: creo que no existen las condiciones para continuar trabajando por los derechos humanos bajo la nueva dirección y presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Salvador, una carta de renuncia muy dura en la cual mencionas una serie de circunstancias preocupantes, porque en una parte del propio texto de la renuncia señalas que temes que la influencia de poderes ajenos a la institución ya hayan comenzado a surtir efectos. ¿A qué te refieres, Salvador? Muchas gracias, Julio. Pues por partes, lo primero, el creer, y esa es una opinión personal, que no existen condiciones hoy en día para que se continúe con la defensa de los derechos humanos como se estuvo haciendo durante los últimos 4 años, se relaciona un poco también a las maneras en las que llegó la nueva titular, la magistrada Taisa, quien cuenta con una experiencia laboral de carrera judicial muy amplia, quizá muy poco contacto con las personas o con el trato directo de víctimas de violaciones a derechos humanos. No escuchó a ninguna de las titulares de las distintas áreas que llevan trabajando por la defensa de las personas privadas de libertad, de las personas en el contexto de movilidad humana, de las personas con discapacidad. Es decir, no se preocupó en conocer qué se estaba haciendo, por qué se estaba haciendo, ni cómo se estaba haciendo, y pidió técnicamente la renuncia de todas y todos los titulares que estábamos trabajando en la Defensoría desde hace ya casi 4 años. Es por eso que decidí adelantarme y presentar mi renuncia, puesto que por esas condiciones considero que hasta ayer por lo menos no existen ni se ven las condiciones para que se continúe este trabajo estructural de defensa de los derechos humanos. No significa que esto no vaya a cambiar, espero que cambie pronto, espero que la magistrada tome las riendas del instituto y decida seguir continuando a su estilo, con sus, digamos, con sus propios planes de trabajo, con sus propias estrategias, pero que continúe defendiendo a las personas más vulnerables. Eso por una parte. En cuanto a los indicios, e insisto, eso es una opinión personal, de por qué ya empezaron a hacer influencia factores externos en la institución, y hablo únicamente de la Defensoría Pública Federal. Casualmente, Isabel Miranda publicó el 1 de febrero, hace 2 días, que la Defensoría Pública se liberaba ese día de ampones y corruptos. Es decir, esto lo hacía no solo antes de que la magistrada siquiera pisara el edificio de la Dirección General, sino antes de que tomara protesta del cargo como nueva directora general de la Defensoría Pública. Es decir, Isabel ya sabía algo y efectivamente lo adivinó muy bien, porque dicho y hecho, en 2 días, la nueva magistrada pidió la renuncia de todas y todos los titulares de las distintas áreas que conforman la Defensoría Pública Federal. Es por eso que tengo la sospecha fundada de que Isabel Miranda nuevamente, porque esto ya había ocurrido, tiene injerencia directa en las actividades de distintos órganos del Poder Judicial de la Federación, como lo hizo durante muchos años antes de la administración pasada. Salvador, en otra parte del texto que has dado a conocer, mencionas el hecho de que un cuñado de Isabel Miranda es el secretario de Estudio y Cuenta de la propia ministra presidenta Norma Lucía Piña. Te pido que expliques al auditorio cuál es la relevancia de ese puesto de secretario de Estudio y Cuenta, y luego otro tema que tú relatas en tu carta de renuncia, que dices que la propia ministra Piña, supongo, te pidió no atacaras ese tema cuando le comentaste sobre esta irregularidad. Claro que sí, Julio. Sobre la segunda parte, no fue la ministra, fue la magistrada Taisa. Fue en una reunión cuando ella todavía era magistrada del octavo tribunal colegiado, donde se conocían los amparos de Juana Hilda, Tony, Albert y César, antes de que la Suprema Corte trajera el caso de Juana Hilda. No voy a dar más información sobre esa reunión. En esa reunión fui yo como representante de Juana Hilda y ella me recibió muy amablemente como magistrada. Lo que sí puedo decir es que fue gracias a esa reunión y a esa conversación que decidimos
que teníamos que sacar el caso de ese colegiado y teníamos que solicitar a la Suprema Corte que fuera la máxima institución quien resolviera un asunto de esas dimensiones. Y dicho hecho, contamos del otro lado con la valentía de una de las pocas funcionarias de tan alto nivel como la ministra Ana Margarita Ríos Farjat, quien decidió hacer suya la solicitud de atracción y elaboró el proyecto por el cual la Corte decidió que iba a conocer del amparo directo de Juana Hilda. Los casos de César, Tony y Albert continúan ahí pendientes, pero fue la magistrada, no la ministra, quien me hizo ese comentario. Yo no conozco a la ministra Piña. Y respecto al cuñado, Abraham Pedraza Rodríguez no solo es cuñado de Isabel, Julio, sino que es el denunciante del caso. Este caso inicia con la denuncia de José Enrique del Socorro Wallace, quien en ese entonces se ostentó como el padre biológico de Gualberto Wallace Miranda, o Gualberto León Miranda, porque después demostramos que el padre biológico en realidad es Carlos León Miranda, quien denunció ante la Fiscalía Federal, pero ante la Fiscalía de la Ciudad de México, de la entonces Distrito Federal, quien denunció fue precisamente Abraham Pedraza Rodríguez. Es decir, por él inició la investigación en la Ciudad de México, una investigación que, por cierto, sigue abierta en contra de Juana Hilda y otras personas a quienes no sabemos quiénes son porque no nos han dado acceso a esa carpeta, a esa averiguación previa. Y la cuñada tampoco es cualquier persona, la cuñada es María Magdalena Miranda Torres, quien es la hermana menor de Isabel Miranda y también fue encargada del área de recursos humanos de la entonces Procuraduría General de la República. Es decir, no es solo el parentesco familiar, sino dónde están parados, dónde están trabajando o dónde estuvieron y qué influencias pudieron haber tenido, particularmente en el caso. Los secretarios de estudio y cuenta de la Suprema Corte pues son los brazos derechos e izquierdos de las ministras y los ministros, son quienes estudian, quienes les proponen proyectos. Ellos no deciden por los ministros ni las ministras, por supuesto, pero ellos proponen el proyecto de cómo deben decidirse los casos que va a resolver nuestro máximo tribunal. Entonces son personas cercanas a las ministras y a los ministros, son personas de su más fuerte confianza y son personas que tienen acceso a los expedientes a los expedientes de los cuales conocen nuestros máximos funcionarios del Poder Judicial. Salvador, en la carta de renuncia incluso está en negritas, es decir, destacada esta parte en la cual Salvador le dice a la nueva directora de la Defensoría Pública Federal: usted no está de acuerdo en que se juzguen delitos cometidos hace 17 años con estándares de derechos humanos actuales. Yo no estoy de acuerdo en que una persona tenga que pasar más de 15 años privada de libertad sin sentencia. ¿A qué se refiere exactamente este párrafo, Salvador? Hay muchos titulares de órganos jurisdiccionales y muchas abogadas y abogados que consideran que no podemos resolver juicios hoy en día de asuntos muy antiguos con los estándares más altos que existen hoy en día. Es decir, nuevas leyes, nuevos convenios, nuevos tratados, nueva jurisprudencia que se ha desarrollado desde que se cometió, en este caso, el delito, a lo que hay ahora, ¿no? Por ejemplo, ahora, gracias al trabajo de la Defensoría Pública, las juezas y los jueces tienen que revisar la medida cautelar de prisión preventiva después de los 2 años que marca la Constitución. Esto no se hacía desde hace años, a pesar de ser un derecho constitucional. Y fue hasta que la Suprema Corte decidió que efectivamente se tiene que revisar la medida cautelar. Si este estándar a lo que se refieren es, por ejemplo, ¿por qué vamos a revisar la medida cautelar en el caso de Brenda 15 años después, cuando este criterio no existía, cuando Brenda llevaba 2 años? Y esto aplica en todos los sentidos. ¿Por qué vamos a aplicar el efecto corruptor, por ejemplo, del caso que surgió de Florence Cassés a un caso que ocurrió hace 17 años? ¿Por qué vamos a respetar, porque ese es el mensaje, por qué vamos a respetar los derechos humanos vigentes hoy en día a las personas que cometieron delitos hace 17 años o presuntamente cometieron delitos y estos estándares o estas leyes, estas normas no existían? A mí me parece sumamente preocupante que todavía tengamos personas juzgadoras con ese criterio, porque entonces les cargamos la culpa a las personas que están en prisión preventiva desde hace 15, 17, 20 años de que no existieran estos estándares y que el retraso de las autoridades judiciales, del Poder Judicial, haya sido quien causó que estas personas, entre otros factores, sigan hoy en día presas sin una sentencia. Es decir, si lo que querían era juzgar estos casos en ese momento, con los estándares que existían en ese momento, pues los debieron haber resuelto en tiempo, respetando los términos y
los plazos que establece la Constitución para que una persona sea juzgada y no que permanezcan 15, 17 años en primera instancia sin una sentencia. En la parte final del documento de renuncia se señala que presentaron ya ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación el señalamiento, las pruebas que acreditan que personal de la Defensoría y tú mismo fueron espiados con el malware Pegasus, presumiblemente por defender los derechos de Brenda Quevedo y Juana Hilda González. ¿De qué se trata esto y por qué presumiblemente relacionado con este tema? Es una buena pregunta, Julio, y ahí voy a ser 100% sincero en el sentido que son deducciones conforme a pruebas y conforme a tiempos que hemos identificado. Como tú bien sabes, no hay manera de probar exactamente quién fue y por qué fue, pero podemos deducirlo por las circunstancias que han circulado. Nosotros nos dimos cuenta que posiblemente estábamos siendo atacados por algún medio cuando se presentó, se publicó una conversación privada entre un periodista, el periodista Ricardo Rafael y yo, donde mencionábamos particularmente este caso. Ahí hubo la duda, organizaciones expertas en México en estos casos, en casos de espionaje, se acercaron a nosotros, revisaron nuestros teléfonos, revisaron los teléfonos de todas las personas titulares de la Defensoría Pública y las únicas personas que salimos infectadas fuimos quienes habíamos participado en la defensa de Brenda Quevedo, de Juana Hilda y del resto de los implicados. Después de un análisis y del dictamen forense que realiza esta organización Citizen Lab en la Universidad de Toronto, donde ellos pueden dar ciertas fechas de cuándo fueron los ataques a los distintos teléfonos, pudimos saber que estos ataques fueron entre mayo y noviembre de 2021. Cuando revisamos qué estábamos haciendo respecto del caso y otros casos también, otros casos que pudieran ser de interés de alguien más, nos dimos cuenta que efectivamente coincidían las fechas de los ataques con estrategias legales que estábamos implementando en ese momento, particularmente tres. Una tiene que ver con el descubrimiento de esta persona, Rodrigo Osvaldo de Alba Martínez, que es la persona que rentó el departamento 4 de Perugino 6, es decir, donde supuestamente ocurrió el secuestro y el homicidio de Hugo Alberto, en el tiempo que transcurrió entre el primer cateo, donde las autoridades investigadoras no encontraron ni una sola prueba, y el segundo cateo, que es donde supuestamente encontraron la gota de sangre y una licencia de conducir vencida de Hugo Alberto. Cuando descubrimos que esta persona era empleado de Isabel Miranda, particularmente del Colegio Aztlán y de la entonces Show Poster, que ahora es Showcase, pues por supuesto que nos dio indicios de pensar que si un empleado de Isabel, ¿por qué mandarías a tu empleado a rentar el departamento donde supuestamente secuestraron, mataron y descuartizaron a tu hijo? Y casualmente aparecieran unas de las pocas pruebas que sustentaron la investigación durante mucho tiempo y el caso y que mantienen en la cárcel a estas personas. Si a esto le sumas que esa gota de sangre en realidad no pertenecía a José Enrique del Socorro, es decir, no hacía coincidencia genética con José Enrique del Socorro, como consta en la averiguación previa en la investigación. ¿Por qué? Porque esa persona que se hizo pasar por José Enrique del Socorro en realidad era Carlos León Miranda. Es decir, Isabel simuló también que Carlos León Miranda era José Enrique del Socorro sin que las autoridades pidieran ni siquiera una identificación de a quién eran, a quienes le estaban tomando sangre para sacar un perfil genético. Y con ello denunciamos la simulación de pruebas por parte de Isabel Miranda. Esa es una. Derivado de esta simulación, también la denuncia contra Isabel por la simulación de pruebas. Aquí nuevamente uno de los pocos juzgadores que han tenido la valentía de hacer su trabajo de manera imparcial. Fue un juez que ha ordenado en 2 ocasiones a la Fiscalía que investigue a Isabel Miranda por la simulación de pruebas, porque la Fiscalía no ha querido hacer esta investigación. De hecho, sigue en curso la decisión si se va a investigar o no. Todavía todavía se está recurriendo a esa parte. Y por último, la revisión de la medida cautelar de Brenda Quevedo, que como ya te comentaba, lleva más de 15 años privada de libertad sin sentencia, y la preparación del documento con el que solicitamos a la Suprema Corte de Justicia en la atracción del caso de Juana Hilda. Los ataques ocurrieron durante la planeación de estas 3 estrategias en fechas muy específicas que se relataron a la Suprema Corte y que además han sido usadas ventajosamente por Isabel Miranda. Es decir, estas 3 acciones legales tienen como consecuencia 5 investigaciones federales en mi contra y en contra de personal que trabajó en los casos,
investigaciones que, por cierto, están en la Dirección de Control, que depende directamente del fiscal general. Estas investigaciones sirvieron para hacer denuncias supuestamente anónimas, administrativas ante el Consejo de la Judicatura, que se integraron a una investigación también en mi contra que presentó Isabel Miranda desde el 2020 aproximadamente. Eso, digamos, para mí es lo menos importante. Lo más importante es que ella ha tenido acceso, si es que se comprueba, que difícilmente se va a comprobar, pero si es que ella ha sido la beneficiada de esta información, a toda la estrategia legal que hemos implementado o que implementamos para la defensa integral de las personas implicadas en el supuesto secuestro. Sobre todo porque si tenemos en cuenta que en ese entonces, 2021, todavía estábamos en pandemia, pues todo nuestro trabajo era en los celulares, se compartían documentos, se compartía información, habían llamadas. Es decir, ella ya ha tenido una ventaja procesal en el caso de las estrategias que llevamos y además las ha usado para seguir criminalizando y obstaculizando el trabajo de la defensa. Salvador, todo esto tiene como contexto que no puede dejarse de lado el hecho del cambio en la titularidad de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura, de donde depende el Instituto Federal de Defensoría Pública. Renunció el propio titular de este instituto, el maestro Netzaí Sandoval. Renuncias tú. Les han pedido la renuncia a los demás integrantes de esta área en la que tú estabas participando. Estamos en presencia de ¿qué? De una purga interna, de un cambio, de un giro en las políticas y en las posturas de la cúpula del Poder Judicial Federal. Pues Julio, yo espero que en realidad solo se trate de una purga interna política y que retomen el trabajo y continúen trabajando por las personas a quienes nos debemos, que son las personas a quienes les prestamos los servicios. Me quedo un poco tranquilo en el sentido de que la Defensoría Pública cuenta con cientos de abogadas y abogados brillantes, dedicados, valientes, que van a continuar en la defensa de este tipo de casos, no solo este, sino todos los que llevamos de este asunto. Lo único que sí me preocupa es que si efectivamente esta injerencia externa, llámese Isabel Miranda, otra vez tiene poder en el manejo de la institución, se van a hacer acciones internas para perjudicar el caso y perjudicar la defensa. Hoy por hoy, Brenda Quevedo, Juana Hilda, Jacobo, tienen defensa pública federal, excelentes abogadas y abogados. Tenemos que estar muy pendientes de qué es lo que se hace internamente administrativamente, no en el trabajo que ellos han venido realizando de manera impecable desde hace años, sino que no haya movimientos de defensa, que no se difieran audiencias. Es decir, va a ser nuestro trabajo ahora sí como sociedad civil y como ustedes, personas periodistas, verificar y exigir cuentas de parte de la nueva directora de cómo, por qué y qué resultados está teniendo el trabajo de la Defensoría Pública actual. Esta decisión y estos hechos que estamos viendo política e institucionalmente deben ser acreditados a la ministra Piña. Perdóname, Julio, no entendí la pregunta. O sea, la responsabilidad política y administrativa de los cambios que se están dando en la Defensoría Pública Federal y en este giro que favorece a la señora Wallace, ¿son responsabilidad de la nueva presidenta de la Corte, la ministra Norma Piña? Sí, me parece que sí, Julio. Como titular, como la presidenta no solo de la Suprema Corte, sino del Consejo de la Judicatura, creo que primero que nada debe transparentar el trabajo que están haciendo en la Defensoría, el trabajo que están haciendo en la Suprema Corte, transparentar por qué decidió y votó en el caso de la atracción de Juana Hilda, cuando tenía al secretario particular, que fue el denunciante del caso en ese momento, trabajando con ella. Creo que tendría que explicar eso también. Por cierto, ella votó a favor de atraer el caso, pero por razones distintas. Desconozco cuáles fueron las razones distintas, pero sí hubo una disidencia ahí en cuanto al sentido de por qué se estaba trayendo el caso. Creo que también tendrían que explicar cuáles van a ser las líneas de trabajo de la Defensoría Pública. El plan de trabajo de la ministra Piña ni siquiera menciona en una sola línea a la Defensoría Pública Federal, no menciona qué giro le va a dar, cuáles van a ser las nuevas acciones de trabajo, cuál va a ser el nuevo plan de trabajo, cuáles van a ser las mejoras, cuáles van a ser los cambios que se van a implementar. Eso no está transparentado y creo que pues nos corresponde exigir justo esa información, ¿no? Pero desgraciadamente no solo en la Defensoría, sino en varios órganos del Consejo, al parecer, contrario a la administración anterior del ministro Arturo Saldívar, la
lo que se avecina aparentemente es nuevamente cerrar el poder judicial a la sociedad civil, cerrarlo a ustedes, las personas periodistas, cerrarlo al público en general, ¿no? Esta política que había de muchísima más transparencia que en años anteriores, me parece que está yendo para atrás. Salvador, gracias por esta oportunidad de ampliar lo que es la carta de denuncia y una serie de documentos relacionados con este tema. Para quienes nos escuchan, ¿eres abogado egresado de qué universidad? ¿Cuáles son tus antecedentes laborales, académicos? Para quienes no te conocen, Salvador. Muchas gracias, Julio. Yo me egresé de la licenciatura de Derecho de la Universidad Marista de Mérida y Ujú, soy maestro en Derecho Internacional de los Derechos Humanos por la Universidad de Notre Dame. ujú. Antes de estar ahí en la Defensoría Pública, ¿tuviste alguna experiencia administrativa o en cargos de gobierno? No, no, es una buena pregunta. Estuve un periodo muy, 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 muy corto. En realidad, yo me he dedicado tanto a sociedad civil local como internacional. Antes de venir a México nuevamente estuve trabajando en Nicaragua con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No planeo regresar a ninguna institución pública, no estoy buscando regresar a trabajar para instituciones estatales. Entré a esta institución porque estaba convencido del proyecto, estaba convencido de la misión que se estaba planeando y del trabajo que estábamos haciendo. Me arriesgo al dar esta información, a que me inicien un procedimiento administrativo de inhabilitación como funcionario público, pero honestamente no tengo intenciones de regresar a la función pública en muchos años. Salvador, pues muchas gracias. ¿Algo que desees agregar? Pues nada más pedirles, Julio, a ti, a las personas periodistas, a quienes le prestan atención a este tipo de casos y situaciones, que sigan al pendiente y que sigan fiscalizando la actividad de las autoridades, en este caso de la Defensoría Pública, y exijan la rendición de cuentas, no solo por el derecho de la sociedad a saber qué es lo que está pasando, sino por el derecho de las personas que han sido víctimas de estas injusticias por más de una década, de que la gente sepa la verdad de qué es lo que está pasando. Salvador, tú conoces ese mundo interno y el poder y los tentáculos de la señora Miranda de Wallace. ¿Tienes miedo físico personal de algo? Sí, por supuesto, Julio. Ya han habido incluso un par de amenazas, nada grave. En el pasado han habido seguimientos, ha habido allanamientos a mi casa. El día de ayer entregué también el vehículo que tenía asignado por la Comisión de Vigilancia del Consejo de la Judicatura, justo como una medida de seguridad, pero no tengo nada que ocultar. Me fui con la frente en alto, actué legalmente y pues afrontaremos lo que tenga que venir cuando venga. Salvador, muchas gracias y seguiremos en contacto. Gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias a ti, Julio. Hasta luego.